Cordial saludo para todos, mi nombre es Alexandra Salazar Riaño, soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar de traslado del paciente pediátrico, un tema muy importante y fundamental para el médico general. Bueno, es una situación muy común a la que nos encontramos en nuestros centros de atención, ¿cierto? Sobre todo en los centros de atención primaria y de primer nivel, donde podemos ver que un bebé, un recién nacido, un niño requiere una remisión a un centro de mayor complejidad y donde tenga todos los recursos que de pronto no tenemos allí. Es un momento de alto riesgo de morbimortalidad porque requiere ser realizado por un equipo que esté bien capacitado, dado todas las complicaciones que se pueden presentar durante el traslado. Se ha visto en diferentes estudios cómo entre mejor capacitado está el personal, mejores son los resultados. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Bueno, los niños en países en vía de desarrollo tienen más riesgo de eventos adversos y de deterioro clínico durante el traslado. Se ha visto que aproximadamente hasta un 1.5 a 72% de los casos presentan eventos adversos. Esto nos demuestra esa variabilidad en el nivel de experticia del personal. Estas complicaciones podemos encontrarnos con deterioro fisiológico, problemas con el equipo, errores en el proceso de transporte, intervenciones que se requieran como accesos intravenosos, intraóseos o intervenciones como una intubación orotraqueal, son cosas que nos pueden complicar este traslado. Se ha visto en Latinoamérica que solamente el 50% del personal está entrenado y solamente el 36% está entrenado en transporte pediátrico. Este es un escenario clásico en el hospital rural, por ejemplo, donde es clásico a las 2 de la mañana, en cualquier momento llega el niño complicado, llega el médico, lo ve y se va a hacer un montón de preguntas, pero definitivamente las preguntas más importantes que debemos hacernos son: ¿debo trasladar a este niño? ¿Cómo lo voy a trasladar? ¿Y en qué momento, en qué lo voy a trasladar? Bueno, la efectividad de este traslado va a requerir definitivamente un equipo multidisciplinar con un líder bien definido, un plan de transferencia establecido y una adecuada comunicación entre el personal. Vamos a realizar un abordaje por resolución de problemas para una aproximación más precisa de lo que vamos a hacer. Entonces, primero, ¿debo trasladar a este paciente? Me voy a preguntar, voy a evaluar y a reconocer ese paciente en ese primer momento y voy a definir, ¿cierto?, si él requiere otros recursos, otras especialidades o un cuidado intensivo en otro nivel de atención. Es así como también es muy importante tener en cuenta diferentes escalas de gravedad que nos van a ayudar a objetivar si este paciente requiere esa remisión. Definitivamente es fundamental empezar a comentar a ese paciente lo antes posible con ese centro remitente. Entonces, en ese primer momento vamos a evaluarlo con el triángulo de aproximación pediátrica, vamos a tener en cuenta el aspecto, la circulación y la respiración, con lo cual vamos a determinar, ¿es un paciente estable, es potencialmente inestable o es un paciente inestable?, ¿cierto? Con esto vamos a identificar las causas que amenacen más la vida del paciente, priorizar y tomar las acciones necesarias lo antes posible. Todas estas acciones en este primer momento son fundamentales para el pronóstico del niño y ese en este momento es el rol más importante que tiene el médico general en el primer nivel de atención. Reitero, la comunicación efectiva y temprana. Es así como tenemos que tener en cuenta todas las variables hemodinámicas normales y anormales de un niño, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, de cuánto a cuánto es normal, tenemos que evaluar en qué momentos, de acuerdo a qué años es normal para ese niño y así definir si es grave o no y también tener en cuenta las escalas de gravedad. Por ejemplo, esta es una escala de alerta temprana como lo es el PIUS. Lo que nos ayuda a esta escala es que con las variables hemodinámicas y el comportamiento del niño nos va a ayudar a definir cada cuánto requiero evaluar más de seguido a este niño y asimismo si necesito una evaluación temprana por el especialista o una remisión a ese centro de atención. El Glasgow modificado definitivamente lo vamos a tener que utilizar para
evaluar ese estado neurológico y determinar si, por ejemplo, requiero asegurar esa vía aérea y remitir a ese paciente. En los pacientes con bronquiolitis, por ejemplo, podemos utilizar la escala de Wood-Downs-Ferrez, que nos va a ayudar a definir si está un paciente grave y que probablemente requiera un soporte de alto flujo o, por ejemplo, una intubación orotraqueal. Asimismo, la escala de Silverman-Anderson también nos va a ayudar a definir esa gravedad. Segunda pregunta, ¿cómo voy a trasladar a ese paciente? Bueno, lo más importante será estabilizar antes de trasladar. Yo debo estabilizar a ese paciente antes de trasladarlo, es lo más importante. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, vamos a tener en cuenta toda esa evaluación primaria y secundaria que nos brinda el PALS, ¿cierto? Y tener en cuenta que la mayoría de los arrestos cardíacos van a ser por hipoxias, problemas respiratorios, y que si yo actúo a tiempo voy a evitar un paro cardíaco de forma oportuna. Siempre voy a intentar identificar estos signos de peligro de forma temprana y así evitar ese riesgo de colapso, intervenir de forma temprana. En esta evaluación primaria, entonces ya sabemos el ABCDE, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Es la prioridad y nos dicta cómo actuar y resolver en cada momento en que yo voy hablando a este paciente. El equipo debe estar organizado, debo tener un líder, debo tener bien definidas las tareas de ese equipo. Primero, en la vía aérea, ¿qué voy a hacer? Bueno, es fundamental saber que la permeabilidad y la estabilidad de la vía aérea es muy importante. Debo evaluar los sonidos de la respiración, la excursión torácica, debo así de esta manera definir, entonces voy a mantener esa vía aérea permeable, voy a alinear los ejes y de esta manera también propender a tener una adecuada saturación, una adecuada ventilación. Si la vía aérea definitivamente no es permeable, voy a necesitar colocar un dispositivo supraglótico o intubar a este paciente. Puedo tener en cuenta todas estas fórmulas, ¿cierto?, de acuerdo al peso y la edad del paciente para definir el tamaño del tubo y también para la fijación del mismo. Tenemos que tener todo listo al momento de evaluar a estos pacientes. Siempre tenemos que tener listas las cánulas, los tamaños, las máscaras de acuerdo a la cara, las bolsas autoinflables, el laringoscopio, las hojas, las sondas de aspiración traqueal y definir, por ejemplo, qué número de máscara laringia podría necesitar este paciente de acuerdo a su peso. Siempre debemos anticiparnos. En la secuencia de intubación rápida puede utilizar sedantes, por ejemplo, como midazolam y ketamina, que son los más seguros, siendo ketamina de pronto la que más utilizamos en pacientes pediátricos y que tiene además una corta vida media. Asimismo, por ejemplo, el rocurono y la succinilcolina son medicamentos que vamos a utilizar como relajantes musculares y que son de mucha utilidad, sobre todo la succinilcolina, porque tiene una vida media corta. Recordemos que no vamos a utilizarlas en hipercalemias ni en alteraciones neuromusculares. La duración de la bala de oxígeno, fundamental, yo debo saber cuánto me va a durar ese oxígeno. Entonces, con esta fórmula podemos calcular cuántos minutos en total me va a durar el oxígeno. De acuerdo a la presión que tenga mi bala, mi cilindro, voy a hacer esta fórmula y de acuerdo si es pequeña o grande y además del litraje que está recibiendo mi paciente. La ventilación, voy a estar evaluando la frecuencia respiratoria, la saturación, si tenemos gases arteriales o venosos, voy a definir las medidas a seguir, si requiero más FiO2, si requiero más litraje, un manejo específico para lo que tenga mi paciente, asma, CRUP, definir si requiero ventilación con BBM y en el caso de ser necesario, si sobre todo lo estoy ventilando, colocar una sonda nasogástrica. En la circulación voy a estar pendiente y voy a evaluar la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales y periféricos, el gradiente térmico, la tensión arterial. Tener en cuenta que la tensión arterial es de pronto la última que se va a alterar y la taquicardia va a ser un signo temprano de inestabilidad. Las medidas a seguir que vamos a tener en cuenta es que siempre debo conseguir dos accesos vasculares o umbilical en el recién nacido. Si no se obtiene, entonces intentar un intraóseo. Recordemos que
El catéter umbilical lo vamos a calcular de acuerdo al peso por 3 más 9, y la mitad de este cálculo va a ser el catéter venoso umbilical. Aquí vemos pues como el procedimiento que vamos a realizar, y se puede realizar de forma segura en un primer nivel de atención. Vamos a evitar la hipotermia, vamos a colocar los líquidos endovenosos, sea Hartmann o dextrosa en agua destilada al 10% para los recién nacidos. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, los líquidos, si yo tengo hipoperfusión o hipotensión, entonces voy a colocar bolos de máximo 5 a 10 cc por kilo hasta máximo 40 cc por kilo, máximo 2 bolos. Y de mantenimiento, si yo no tengo ni hipotensión ni hipoperfusión, de acuerdo a Holidays, como les muestro en el esquema. En los recién nacidos ya sabemos que de acuerdo a los días de vida y de acuerdo al peso del paciente, ya sé cuánto le va a colocar de mantenimiento. Si definitivamente mi paciente no responde a líquidos, voy a iniciar con soporte vasoactivo, y esto significa colocar adrenalina o noradrenalina en infusión continua, o en el caso de los neonatos, colocar dopamina como la primera opción. Si yo sospecho un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita, los esteroides van a ser de utilidad. Tener también muy en cuenta los antiarrítmicos en casos concretos como la taquicardia supraventricular, donde vamos a requerir adenosina. El déficit neurológico, sabemos que las alteraciones del sistema nervioso central las podemos presentar de forma primaria o secundaria, ya sean por ejemplo de forma secundaria por alteraciones respiratorias o circulatorias. Tenemos que evaluar el Glasgow, las pupilas, la actividad motora, y siempre verificar la glucometría, es fundamental. ¿Qué medidas vamos a seguir? Entonces voy a asegurar mi vía aérea si mi Glasgow está por debajo de 9. Voy a usar anticonvulsivantes en caso de crisis, y voy a colocar una solución salina hipertónica si tengo sospecha de una hipertensión intracraneal. ¿Cómo voy a corregir la hipoglicemia? Entonces, si tengo menos, en el pediátrico voy a corregirla si tengo menos de 60 miligramos sobre decilitro, o si es desnutrido por debajo de 54. Si es menor de 2 años, voy a colocar un bolo de dextrosa al 10% de 12 cc por kilo, y si es mayor de 2 años, voy a colocar dextrosa 5 cc por kilo. Sabemos que los neonatos hay unos que tienen más riesgo de hipoglicemia, como son los prematuros, los hijos de mamá diabéticas, los que son grandes para la edad gestacional, los neonatos enfermos con infecciones. Sabemos que tenemos que corregir sus glucometrías, si tenemos glucometrías por debajo de 40, y si son sintomáticos o asintomáticos. Si son asintomáticos y es un niño de 0 a 4 horas de edad, entonces yo voy a alimentarlo, voy a nuevamente verificar su glucometría. Si es menor de 25, nuevamente alimento, reviso en 1 hora. Si sigue por debajo de 25, debo entonces colocarle glucosa IV. Si está entre 25 y 40, puedo continuar alimentando y seguir haciéndole seguimiento. Si es un niño entre 4 y 24 horas, entonces voy a seguir alimentando, vuelvo y vigilo glucometría. Si tengo por debajo de 35, alimento, vuelvo y reviso en 1 hora la glucometría. Si es debajo de 35, entonces voy a dar glucosa IV, y si no, pues continúo alimentando con una meta, ojalá, entre 40 y 50 miligramos decilitro de glucometría. La exposición, yo debo descubrir completamente al niño, ver cómo está el resto de su cuerpo, ver la piel, el abdomen, las extremidades, mirar cómo está su temperatura, que es muy importante, sobre todo en neonatos, que la termorregulación es fundamental. Vamos a ver si hay signos de traumatismo, y vamos a mantener una temperatura adecuada. Tener en cuenta, además de todo, los recién nacidos asfixiados. Estos recién nacidos necesitan terapia de hipotermia pasiva de forma temprana, en las primeras 6 horas de vida. Nosotros podemos iniciarla, la hipotermia pasiva, en los primeros centros, en el primer nivel de atención, como manteniendo una temperatura entre 33 y 35 grados centígrados. Debo apagar la incubadora para lograr esta temperatura y monitorizar a mi paciente para tener estas metas. Y si no logro estas metas, están por debajo o por encima, debo o apagar la incubadora para que se caliente más, o encenderla para que pueda nuevamente estar en una temperatura adecuada.
Posterior a esto, continuamos con la evaluación secundaria, ¿cierto? Que es ya cuando inclusive nosotros podemos realizarla durante el traslado. Sin embargo, tener muy en cuenta lo que nos indican en cuanto a Stable y refiera por IEPI, ¿cierto? Donde vamos a volver a evaluar todo lo que ya vimos en la evaluación primaria y además, lo más importante de este momento será informar y dar apoyo emocional a la familia antes de trasladar. Listo. Tercera pregunta, ¿en qué voy a trasladar a mi paciente? Bueno, tenemos transferencias comunicativas y físicas. Debe haber una cuidadosa ejecución para que no haya errores y no alteren la estabilidad de nuestro paciente. Esa primera transferencia la vamos a realizar del hospital emisor hasta la ambulancia y la segunda transferencia será de la ambulancia hasta el hospital receptor. Esa transferencia física, ¿cierto? Tenemos ambulancias de traslado simple, aquellas que solamente son para traslado y mi paciente no tiene ningún riesgo en su estabilización, ¿cierto? No quiero ninguna atención. Y las ambulancias asistenciales, que son aquellas o básicas o medicalizadas, en las cuales mi paciente puede correr algún riesgo y yo puedo realizarle intervenciones, brindarle una atención y hacer una evaluación persistente de mi paciente. La transferencia física, ¿cierto? Entonces, tiene diferentes estrategias para que ésta se dé de manera adecuada. Por ejemplo, la planificación, la preparación, movilización, acomodación, teniendo en cuenta que todo esto es un trabajo en equipo. La comunicación debe ser adecuada y además tener un respeto por el liderazgo. Es así que vamos a tener una buena calidad asistencial. La planificación nos va a minimizar todos esos riesgos y complicaciones. Tenemos que valorar el espacio de la ambulancia, si las incubadoras están bien en el espacio, que la comunicación entre el equipo sea adecuada, hay que asignar los roles, verificar que todos los aparatos estén funcionando y que estén bien cargados. Voy a hacer ese checklist y preparar todos mis materiales antes de salir. Voy a mirar mis dispositivos, ver cómo están localizados, fijados, voy a mirar mi monitorización con un monitor del transporte, ¿cierto? Voy a ver que ese monitor sí funcione, voy a preparar mi camilla en conjunto con el personal de APH y de enfermería, voy a ver que todas las fijaciones estén bien, voy a asegurar la estabilidad de estas superficies, voy a programar el ventilador, las bombas, todo como cuando lo tenía en el hospital, voy a retirar todo el material que no sea necesario y solamente esté estorbando, ¿cierto? Debo desconectar en el último momento al paciente de los dispositivos del hospital y eso va a ser lo último que yo voy a hacer antes de pasar mi paciente a la ambulancia. Y por último, siempre mantener a la mano todos los dispositivos y cosas que requiero para ese traslado. Y tengo que tener calculadas todas las dosis de analgésicos, anticonvulsivantes, vasoactivos. También es muy importante documentar todo lo que yo le he hecho al paciente, los accesos, los dispositivos, dónde están, cómo están fijados, a cuántos centímetros, cuánto le coloqué de líquidos, cuánto le coloqué de medicamentos y qué medicamentos le puse. Y durante el traslado, entonces voy a reevaluar mi paciente de forma constante, voy a actuar, a registrar todo lo que yo haga, verificar lo que hice y anticiparme a una nueva cosa que necesite mi paciente. Tengo que vigilarlo de forma continua durante todo el traslado, mirarle la diuresis, mirarle el estado neurológico y siempre comunicarme con el hospital receptor. Esa transferencia comunicativa, cuando yo llego al hospital receptor, ¿cierto? Además de que yo ya les he venido diciendo desde el principio, antes de que llegara el paciente, ¿cierto? Es un traspaso de la responsabilidad del paciente a otro profesional. Por eso tiene que ser una comunicación clara, concisa y bien documentada, para que yo pueda tener una continuidad adecuada a ese paciente y que se eviten errores, que no hayan errores en fármacos o tratamientos, que no hayan alteraciones o errores en procedimientos, que no se hagan cosas que ya se hicieron y también que no haya omisión de cosas que necesita ese paciente posteriormente. Cuando yo llego entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a mi equipo asistencial, presentarme a mi persona, a la familia con lo que viene el paciente,
la situación en la que está mi paciente, la enfermedad actual, cómo llegó mi paciente, cómo fueron los signos, los exámenes que le hice, todo bien documentado y el tratamiento que le instauré. También debo entregar toda la documentación clínica, debo darle una historia clínica bien completa, diligenciada, bien escrita, precisa, con toda la descripción del caso, exámenes complementarios, todos los debo adjuntar, también los consentimientos informados fundamental y voy a darle información nuevamente al paciente y a su familia. Bueno, y este es un esquema, una mnemotecnia muy buena que mis compañeras residentes realizaron el semestre pasado y que espero que todos puedan consultarla en el Instagram de Pets Teaching para en caso de en algún momento puedan requerirlo y estén en apuros les pueda servir. Muchas gracias por su atención y esta es la bibliografía. Feliz día.